bueno, como les mencionaba, el propósito de este mensaje es entender aquellas dificultades que tenemos para entrar en el reino de los cielos. Vamos a ver un texto que está aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 12. Mateo 11, versículo 12. Dice aquí, la escritura dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Lo que nos menciona aquí la escritura. Y bueno, hermanos, pues nosotros necesitamos comprender que el reino de Dios es un reino que desea establecerse en esta tierra y se ha establecido en diferentes personas. La manera en que viene el reino de Dios es a través de la obra de Cristo, a través del Espíritu Santo. El reino de Dios se establece en las personas, hermanos, cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, cuando nosotros nos rendimos a Cristo, nos arrepentimos y de alguna forma nosotros estamos reconciliados con Dios, entonces el reino de los cielos ha llegado a nosotros. Eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora, también Jesús lo manifiesta de la siguiente forma, y para esto quiero invitarle a ver un texto en la Biblia. Este no aparece aquí en las diapositivas, pero sí lo tenemos en las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, por favor, vamos a ver. Perdón, es el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Y nos dice la Escritura en el verso 15. Vamos a ver verso 14 y verso 15. Estoy en el Evangelio de Marcos 1:14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, esta parte de la Escritura, hermanos, lo que nos está diciendo es que el reino de Dios se ha acercado a cada uno de nosotros. Ya está cerca el reino de Dios. Y cada vez que usted y yo hacemos una actitud, tenemos una actitud de buscar a Dios, de orar, de leer la Escritura para recibir la palabra de Dios, para recibir de Dios, el reino de Dios se acerca a nosotros. Es un reino que no vemos, no se percibe con estos ojos, no se percibe en sí con este oído, así en un sentido físico, sino que es un reino espiritual. Y todo lo que está en este reino es espiritual, hermanos. ¿Y dónde quiere llegar? En la parte espiritual de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Ahí es donde quiere el reino de Dios actuar. Pero obviamente sí, va a entrar por nuestros sentidos. Lo que leemos a través de la vista, vamos a ir viendo la lectura, lo que escuchan nuestros oídos, lo que a la veces hablamos al orar, etcétera. Es la manera de cómo nuestros sentidos interactúan con este reino. El reino de Dios que está entre nosotros, ese reino que se acerca. Y bueno, este reino se ha acercado, hermano y amigo, porque el reino de Dios quiere que tú y yo seamos parte de este reino. O sea, Dios quiere que seamos parte de este reino. Pero hay cosas que están interfiriendo para que nosotros con toda libertad y con constancia, porque no solamente es como decir voy a entrar al reino de los cielos y después salgo y otra vez vuelvo a entrar. No, más bien aquí la idea de pertenecer al reino de los cielos es como una acción continua, donde entras y te mantienes dentro del reino de Dios. Obviamente hay cuestiones que nos pueden sacar del reino de Dios o que nos impiden entrar al reino de Dios. Entonces quiero explicar precisamente primero cuáles son las cosas que nos impiden entrar en el reino de Dios, que nos dificultan entrar al reino de los cielos, y eso es lo que vamos a abordar en esta enseñanza. Ya después podemos ver otras cosas que nos están estorbando para el reino de los cielos. Así es que, bueno, por eso dice el texto de Mateo que estamos viendo ahí en la pantalla. Este texto nos dice que el reino de los cielos
sufre violencia y solamente los violentos son los que lo arrebatan, ¿sí? Los violentos son los que lo arrebatan. Eso es lo que nos dice ahí ese texto, amados, que ustedes ven, inclusive aquí ya en la transmisión, también pueden observar el texto. Bueno, hermanos, entonces es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos entrar al reino de los cielos, pero no va a ser fácil para nosotros. Dice que sufre violencia el reino de Dios, sufre violencia, y cuando habla aquí de violencia es como una batalla, una lucha, ¿sí? Y también cuando dice que los que pueden arrebatar el reino de los cielos se refiere a la violencia, pero no una violencia en el sentido de golpes, de agresión, sino en el sentido de una competencia, de una lucha, de un esfuerzo que hacen las personas para poder alcanzar, entrar en el reino de los cielos. Y bueno, la verdad es que yo varias veces he puesto esta ilustración, una ilustración que a veces nosotros tenemos muy cotidianamente, sobre todo en la Ciudad de México, tenemos muy claro, hermanos, lo que implica entrar al metro. O sea, ganarte un lugar en el metro a la hora pico. Ganarte un lugar en el metro a la hora pico es meterte a la fuerza. O sea, si tú pides permiso, no te dejan entrar. Por favor, me puede dar oportunidad de entrar. O sea, no, hay veces que ya está a ras las puertas del metro, y si alguien quiere entrar, pues va a tener que, así como que ahí entremeterse para lograr estar adentro. Si no, se le va al metro y hasta que le toque y eso. La verdad es que esa es la idea de violencia aquí en la escritura, que dice Mateo 11:12. La palabra violencia significa como alguien quien se mete a la fuerza. Esa es la idea de violencia. Entonces dice aquí que el reino de los cielos solamente lo pueden tomar aquellos que usan esa fuerza, ese esfuerzo para entrar al reino de los cielos. Y esto es algo constante, hermano y amigo, es algo constante que nosotros tenemos que realizar en nuestra vida. Bueno, vamos a ver algunas cosas más aquí en la presentación. También, bueno, pues el reino de los cielos sufre esa oposición, ya lo mencionábamos, y solamente los valientes lo arrebatan. También esa palabra violencia se puede traducir también como valientes, los valientes. Hermanos, definitivamente el reino de Dios, ante las dificultades que enfrenta, se requiere que haya gente valiente. ¿Valiente para qué? Para aún tomar decisiones, por ejemplo. Tomar decisiones. Valiente para qué más? Para negarnos a nosotros mismos. Valientes porque a veces estamos cansados o a veces estamos con el ánimo quizás por los suelos, es decir, no sentimos el ánimo de buscar a Dios, no sentimos el ánimo quizás para acercarnos ahí a las cosas espirituales, pero ahí es donde implica el ser valientes y el ser violentos. O sea, tenemos que meternos a la fuerza, sacar fuerzas de en medio de esa situación para poder nosotros buscar la ayuda y el favor de parte de Dios. Entonces, esto es lo que implica esa idea que transmite la escritura. Y bueno, hablando de qué factores son los que a veces generan este obstáculo, hermanos, y dificultad para que nosotros entremos al reino de los cielos, entre algunas de estas cosas es el tiempo. Vivimos en una ciudad que definitivamente el tiempo es preciado, y quisiéramos que, yo creo que en el ritmo que a veces se vive en estas ciudades, quisiéramos que los días no fueran de 24 horas, sino que fueran de 32 o a lo mejor de más horas, para que la gente diga, me dé tiempo de hacer lo que quería hacer. Y a veces vivimos en esa condición. Tengo que hacer esto, aquello, y esto otro, y esto otro. Y es cierto, el tiempo, estamos ahí checando el reloj, el celular a veces para ver la hora, el tiempo. El tiempo sí es algo muy importante, hermanos, pero definitivamente a veces el tiempo lo estamos
enfocando y queriendo emplear para otras cuestiones que sí pueden ser también importantes, necesarias, indispensables para nuestro sobrevivir o para vivir en esta tierra, pero definitivamente a veces en las cosas de Dios, lo curioso es que el tiempo no hay para las cosas de Dios, no hay tiempo. Eso es lo curioso. Te podrá alcanzar el tiempo para hacer varias cosas, pero a veces el hombre dice, es que no tengo tiempo para Dios. Hermanos, si nosotros queremos buscar el reino de Dios, tenemos que darnos el tiempo para el reino de Dios. Hacer el tiempo para el reino de Dios. El tiempo no me va a llegar, no me va a venir solito. Yo me lo tengo que buscar. Yo lo tengo que organizar y que entresacar. De todas mis actividades tengo que entresacar el tiempo que necesito para buscar las cosas de Dios. Hermanos, hay ahorita distintas cuestiones que nos pueden ser un auxilio. Por ejemplo, hermanos que están aquí conectados, que a lo mejor están lejos, o vienen de regreso en el camino a su casa porque vienen del trabajo, etcétera. Bueno, la tecnología nos puede ayudar un poquito para poder ayudarnos a buscar las cosas de Dios, pero definitivamente tenemos que hacernos un tiempo para buscar las cosas espirituales. Y el tiempo en este mundo, según la corriente de este mundo, hermano y amigo, el tiempo no alcanza, no alcanza, no alcanza y mucho menos para las cosas de Dios. Así es que debemos nosotros de ser sabios y eso a lo mejor es algo que necesitamos pedirle a Dios, que nos haga sabios para administrar nuestro tiempo y tú y yo estemos pues precisamente enfocándonos a también dar el tiempo que requerimos para las cosas espirituales. Entonces, este es un obstáculo que es muy importante que estemos atendiendo en tu vida. Recuerda, siempre para las cosas espirituales va a hacer falta tiempo. O sea, te lo puede minar y robar otras actividades y otras responsabilidades. El trabajo, el sueño, a lo mejor hasta el entretenimiento. O sea, el tiempo que la gente a veces invierte en esos factores roba lo que podríamos haber dedicado para nuestra vida espiritual. Por eso debemos de estar considerando nuestro tiempo. Vamos al siguiente punto también. Además del tiempo, hay otros factores también que en el mundo existen, hermanos. Hay distintos distractores, distractores que encontramos en el mundo. Y cuando digo distractores, pues aquí los distractores del mundo, pues son diversas cosas. Todo aquello que te entretiene, ¿no? Por ejemplo, el entretenimiento. El entretenimiento. Así es a veces como le llamamos. Y en el entretenimiento la persona está considerando, por ejemplo, la televisión, la pantalla, series en internet, no sé, comedias, tantas cosas que a veces hay en las redes sociales, o hasta simple y sencillamente eso, meterse a las redes sociales y estar viendo ahí lo que posteó quizás un amigo, uno de los amigos que tengo, de los 2,000 o 3,000 amigos que sigo en las cuentas de Facebook o Instagram o alguna otra red social. Y bueno, pues ya ahí se me va todo el tiempo en eso, en el TikTok, en Instagram, en algunas otras medios ahí de comunicación que ahora se han cambiado y se han dirigido más hacia las partes de la internet, ¿no? Toda la conexión que hay a través de esto. Más lo que las personas pueden estar haciendo, ¿no? En casa, a lo mejor a veces el ver series a través de pantallas, televisiones, etcétera. Y todo eso, amado, mira, definitivamente son cuestiones que quiero decirte, distraen nuestros sentidos. ¿Serán pecado? Yo creo que depende qué es lo que veas ahí. Por ejemplo, obviamente voy a hacer una forma de aclarar esta situación. Si hay imágenes ahí de personas, de hombres o mujeres desnudas, semidesnudas, pues obviamente eso no está bien.
Pero también, por ejemplo, si alguien dice, es que estoy viendo aquí algo, la creación, la naturaleza, estoy viendo ahí una película de hace mucho tiempo atrás y a lo mejor la persona puede pasar tiempo de una serie a otra película y otra película, porque le hace recordar cuestiones de antaño. ¿Será malo eso? Pues quizás no es malo en sí, no es malo eso, pero quiero decirte que eso se convierte en un distractor de nuestra necesidad espiritual. Tenemos una necesidad espiritual todos. Y cuando a veces estamos envueltos en el entretenimiento de todas las cosas de este mundo, amado, definitivamente nos hace perder de vista y de conciencia que tenemos una necesidad mayor, la espiritual. Hay un libro que se llama El progreso del peregrino. No sé si alguno lo ha escuchado, si alguno de los presentes lo ha leído. Es un libro muy interesante, es un libro que describe más o menos cómo es la vida del cristiano. Y entre las cosas que en ese libro se describe es que el cristiano iba caminando con dirección hacia la tierra prometida, con dirección hacia el cielo, al paraíso. Y en ese camino pasaron por una ciudad. ¿Sabe cómo se llamaba esa ciudad? Se llamaba la ciudad de la destrucción, la feria de las vanidades. La feria de las vanidades. Entonces, pues al decir feria, imagínese usted una feria. Y en la feria que hay, pues hay juegos, hay entretenimiento, hay diversión. Bueno, esa ilustración la aplica el autor de ese libro, Juan Bunyan. Es un inglés que se convirtió a cristiano y él escribe ese libro. Bueno, él ocupa esa ilustración para hacer ver cómo a veces en este mundo hay así, es como una feria. Y hay distintas cosas que te quieren distraer de lo más importante. Imagínense qué sucedería si las ferias duraran, no sé, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. O sea, seguramente habría mucha gente ahí con distintas necesidades. Se acabarían el dinero. Habría mucha gente tomando, emborrachándose. Había mucho desenfreno seguramente, riendo la gente haciendo cosas indebidas, no habiendo cosas suplidas ni atendidas en casa. Pero obviamente imagínense una feria que dura tanto tiempo, la gente entra en una razón y dice, no, pero es que no podemos estar ahí en la feria todos los días. Es gasto, no podemos hacer nuestras actividades, no va a haber comida, no va a haber ropa limpia, no va a haber ahí provisión porque el esposo no está trabajando por estar en la feria. O sea, el hombre sabe que eso no puede ser así. Hermanos, en el sentido espiritual así deberíamos nosotros de abrir nuestros ojos. Estamos en un mundo que es una feria que quiere distraernos de lo espiritual. Y a veces el hombre no se distrae, no despierta de las cosas que hay en esta tierra. La gente a veces está en un ir y venir, hermanos, trabajo, está buscando qué hacer, en qué distraerse, cómo relajarse. Ahora necesito un viaje, ahora necesito la pantalla más grande porque va a venir el fútbol. Ahora necesito, no sé, ir con la familia allá, a lo mejor a caminar, a estar viendo ahí qué compramos, al tianguis, ir a hacer esto, voy a hacer esto otro. O sea, la gente siempre está a lo mejor entretenida en cosas de este mundo. Hay distractores en este mundo. Y la distracción de este mundo, dice la Escritura, que lo que busca el Dios de este siglo, hermanos, es que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Todos esos distractores tienen un cometido y un propósito: que la luz del Evangelio no esté iluminando nuestras vidas. Y hermanos, pues en eso vemos muchas personas que están distraídas de las cosas espirituales. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que esos distractores son una realidad. Este mundo cautiva y quiere cautivar nuestros sentidos. A veces lo vemos por ejemplo, quizás vemos a los jóvenes
y no solamente, no solo tan jóvenes, sino gente adulta también, que la tecnología, el teléfono, pues se ha convertido en eso, en un problema. ¿Por qué? Porque la gente no puede dejar el teléfono para todos lados. En las reuniones, ¿no? Cuando es una reunión, no sé, una reunión familiar, todos con el teléfono. Cuando es un evento ahí, no sé, en la escuela, todos con el teléfono. Cuando es una actividad ahí, deportiva, todos ahí con el teléfono. O sea, la gente, hermanos, los jóvenes, adultos también están dependiendo de estas cosas y los sentidos son cautivados. Los sentidos quedan cautivados por todo lo que se observa en el internet. Y sabe, hay algo que dice la escritura en Proverbios, que hay 7 cosas que nunca se sacian, y entre esas 7 cosas está los ojos. Nunca se sacian. Quieren ver y ver y ver y ver algo nuevo y ver algo nuevo. Todas las cosas que a veces se observan en el internet y en el teléfono o en la pantalla van a generar sensaciones, van a generar en nuestro organismo que se segreguen sustancias que van a fijar momentos y eventos de acuerdo a lo que nosotros vimos ahí, que nos van a producir a lo mejor un estado de relajación o un estado de ahí de placer o algo que a lo mejor también nos produzca pues un momento a lo mejor de tranquilidad. Y por eso la gente a veces busca mucho este tipo de cuestiones a través de las imágenes y a través de lo que ve en las pantallas y en el teléfono o en la tablet o en la computadora. Entonces, hermanos, pero si de esto definitivamente cautiva nuestros sentidos y nos aparta de lo espiritual, se convierte en un problema. Entonces, en este mundo hay varias cosas que nos pueden distraer, hermanos, de lo espiritual. Bueno, vemos lo siguiente, es lo que estamos mencionando: te distrae de lo espiritual, aparta nuestro entendimiento de lo espiritual. Y bueno, pues es lo que queríamos ahí mencionar, son estas cuestiones que ya hemos por ahí referido de una u otra manera. Vamos a ver lo que dice un texto más aquí en Juan, capítulo 1 de Juan 2. Fíjense qué nos dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 2, verso 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, este texto lo estamos citando, lo cito con el propósito de que nosotros podamos comprender. La verdad, ver la naturaleza, ver la creación de Dios, pues impresiona, impacta. Inclusive hasta verlo a través de una pantalla, a través de un teléfono, ver imágenes de la creación, de un río, escuchar ahí un río correr, una cascada, hacer su espectáculo, todo eso, o sea, impresiona, cautiva y a veces hasta transmite esa sensación de tranquilidad. Solamente hasta verla en una pantalla. Estar ahí presencialmente, pues con mayor razón. Bueno, hay cosas en este mundo que Dios ha creado precisamente con el propósito de que sean de beneficio para nosotros y de bendición. Y este texto lo que nos lleva a entender, hermanos, es que no todo lo que hay en el mundo, no me refiero ya en el mundo actual, con todo el avance que tiene, que hay, el enfoque que tienen también los programas televisivos y toda esta serie de cosas que a veces se transmiten por las redes, por la televisión. Ya no todo eso, hermanos, realmente tiene un propósito correcto. Y aquí hay que identificar aquellas cosas que el mundo ha creado con el propósito de despertar inquietud en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Entonces, todo lo que nos conduzca a los deseos de la carne, por ejemplo, ¿qué serían los deseos de la carne?
Cuando habla la Biblia de los deseos de la carne se refiere a las pasiones, a la ira, al enojo, ahí al coraje, a lo mejor inclusive a la carnalidad también tendría que ver, por ejemplo, los apetitos sexuales o esos desenfrenos sexuales, o hablando de una sexualidad eh, incorrecta. La única sexualidad correcta es la que se da dentro del matrimonio. Pero la sexualidad que se da fuera del matrimonio sería considerada inclusive pues una eh, tendencia a la carne o a los deseos de la carne. Entonces, ahí está agrupado esas cosas que en este mundo querrá ofrecer para nosotros, para las personas. Para las personas ofrece esto, hermanos. La violencia que se ve en programas, la sensualidad y sexualidad que se ve en programas televisivos, en series, en imágenes, etcétera, obviamente hacia dónde van a tender, a los deseos de la carne. Eso es lo que hay que evitar, porque eso es del mundo, es lo que nos dice aquí este texto. Los deseos de los ojos, pues obviamente está en este contexto, las cosas que nosotros miramos. Las cosas que nosotros miramos y que obviamente son cuestiones que tienen que ver quizás hacia, obviamente, inadecuadas, impropias, incorrectas, acciones inadecuadas, incorrectas. Cosas que no son realmente, hermano y amigo, no son cosas que van a edificar nuestra vida espiritual. Dice la Biblia que nuestros ojos es como la ventana de nuestra alma. Entonces, si lo que entra por mi ojo es puro, es limpio, entonces mi alma va a estar en esa tendencia. Pero si lo que entra a mi ojo no es limpio ni es puro, pues imagínate cómo va a estar mi interior. Entonces los deseos de los ojos. La vanagloria, pues habla de aquellos aspectos que en el mundo se estandarizan, se elogian, se empoderan, ¿no? O se ponen como la vida de éxito de una persona. El traer dinero, las mejores ropas, así con, no sé, con estilos, modas, la vida a lo mejor que llevan las personas. Por ejemplo, pensemos las personas en el medio artístico, andan de fiesta, de relación en relación, andan ahí a través de sus actividades, de sus acciones, pues mostrando a lo mejor que ellos son felices, libres, que han alcanzado cosas que nadie más ha alcanzado, que tienen el mejor cuerpo, que tienen la mejor pareja, que han viajado, que han hecho, que han vivido de tal o cual manera, que comen, ¿no? Que comen de las mejores cosas, sacan una foto ahí en el restaurante, no sé, en el paseo, en un yate, o sea, cuestiones que realmente no dan felicidad, porque en realidad esas cosas no dan felicidad. El hombre piensa que ahí está la felicidad. Son cosas vanas. Eso es lo que dice la palabra, vana, y es una gloria vana. Además, muchas de esas cosas son pasajeras. La belleza es pasajera. La juventud es pasajera. Hay muchas cosas que son pasajeras. El dinero es algo pasajero. La salud puede ser pasajera. O sea, hay muchas cosas que realmente, amado, tenemos ahorita y en algún momento las podemos dejar de tener. El que ahorita tiene dinero, pues a lo mejor qué bueno si lo mantiene y lo tiene, y a lo mejor hasta esa es la idea de muchas personas, que le pueden dejar la herencia y todos esos millones y esa riqueza a sus hijos. Bueno, en un sentido, amado, a veces eso pasa con algunas personas, pero también sucede que hay gente que tiene dinero y de repente todo lo pierde. O tiene tanto dinero que ese dinero no le va a servir, no le ayuda para la situación de salud que tiene que atender, arreglar. Por más que se aferre a la vida, no hay nada que el dinero, o no hay en ese sentido dinero que pueda comprarle su salud. A veces se presentan casos así.
Bueno, hermano y amigo, estamos hablando de cuestiones que son vanas en esta vida y que obviamente, dice aquí, no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando el enfoque es hacia los deseos de la carne, los deseos de los ojos, a una vida vana, eso no es de parte de Dios, ni será para el bien espiritual de nosotros. Eso proviene del mundo. El mundo actual, influenciado por el diablo, tiene este objetivo: desviar nuestra atención y nuestra mirada de lo espiritual y de lo que realmente es más valioso, lo eterno. Tu alma es eterna, mi alma es eterna, el reino de Dios es eterno, el estar en el cielo es para la eternidad, amado, y hacia allá es hacia donde tendríamos que poner nuestra atención y nuestro corazón para buscar las cosas espirituales. Pero este mundo, amado, nos va a querer envolver en muchas cosas para perder de vista eso que estamos mencionando. Vamos a ver otro texto más, está en Efesios capítulo 4, verso 17. Dice la escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí nos está diciendo de personas de esta tierra, hermanos. Le está hablando a gente que está buscando ahora el reino de Dios, buscando las cosas de Dios, buscando acercarse más a Dios. Dice: a ustedes me dirijo y les pido, lo que se requiere en este tiempo, amados, en el Señor, es que ya no andemos como anda mucha gente en este tiempo, andan las gentes en este mundo. Dice: andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué le llama vanidad de la mente, hermanos? Porque está pensando solamente en las cosas temporales. Jesús tiene una frase muy interesante en los evangelios y dice que hagamos tesoros ¿en dónde? En el cielo. Porque ahí no hay polillas, porque ahí el óxido, el orín no corroe, no corrompe, no destruye. Allá perduran las cosas. Y vine en esa frase, que a lo mejor la gente fácilmente la iba a recordar. Jesús está plasmando que las cosas de esta tierra son temporales, pero lo de allá arriba, en el cielo, en el reino de Dios, son eternas, nunca van a caducar, nunca pierden su valor, nunca van a perder su belleza, su hermosura, el valor que tienen las cosas allá. Hermano, a veces nosotros tenemos un enfoque distinto, tristemente. Nos estamos enfocando más en las cosas de esta tierra y no en las cosas de allá arriba. Por eso dice aquí: andan en la vanidad de la mente, pensando en las cosas que son vanas. Y la palabra vana quiere decir algo temporal, algo que no tiene un valor real en sí mismo. Así es que, hermanos, pues debemos de renovar ese entendimiento. El verso 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay, que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Hermanos, nosotros la verdad es que el hecho de que estemos leyendo estas palabras, hermanos, ya es bien importante. Ya es bien importante, porque Dios quiere que seamos distintos, diferentes, tristemente, a lo que está viviendo muchas personas. Como dice aquí, por ignorancia. Y no es una forma de desacreditar a esas personas. Está hablando de que ellos no lo han conocido, quizás nadie les ha enseñado, quizás nadie les ha dicho que la vida que han llevado hasta ahorita pues ha sido una vida que está enfocada solamente en lo de esta tierra y no se han dado cuenta de lo eterno, de lo espiritual, de lo que realmente vale. Pero tú y yo, que Dios nos permite leer estas palabras, Él quiere que nuestros ojos sean abiertos y nuestro entendimiento, nuestra conciencia respecto a lo que está diciendo aquí la palabra de Dios sea diferente, sea cambiada. Entonces es un privilegio, es una bendición que Dios nos permita conocer, entender esto. Esto pues digo y requiero en el Señor. Hermano, eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que nos cuidemos de tener este pensamiento. Vamos a considerarlo como un pensamiento
que se ha acomodado y se ha conformado a cómo vive la gente en este tiempo, en este mundo. Vamos al siguiente. También otra cuestión que se convierte en una dificultad, amado, para que nosotros entremos al reino de Dios son los afanes de la vida. Dios no dice que dejes de trabajar. Dios no te pide, voy a adelantarme un poquito a algunos temas. Aquí estoy dando una clase de Biblia para jóvenes de secundaria. Aquí tenemos un proyecto educativo en el segundo piso, ahí está los salones donde se dan clases a los niños desde preescolar hasta secundaria. Y yo estoy encargado de darles Biblia y biología a jóvenes de secundaria. Pero bueno, apenas el día miércoles que les di la clase, hablábamos de Daniel, la valentía de Daniel, y cómo Daniel oraba 3 veces al día. Y les dije, bueno, imagínense, orar 3 veces al día. A veces se nos ha olvidado orar, quizás diario se nos ha olvidado orar una vez, pero Daniel oraba 3 veces. Entonces, pues bueno, hay que esforzarnos, les decía, y tenemos que ser valientes. Y les recordaba, porque algunos de ellos ya les había dado una enseñanza de un devocional de 7 minutos. 7 minutos. Imagínate que 7 minutos tú apartes de tu día para buscar a Dios. Y yo quiero decirte algo, se puede ver como poca cosa. No, es que Dios es digno de que le demos más. Sí, estoy de acuerdo en eso. Pero bueno, vamos a empezar con 7 minutos. Que diario le diéramos 7 minutos a Dios. Entonces, la idea era eso, sembrar en ellos el que podemos darle a Dios 7 minutos para estar con Él, haciendo una oración en el primer minuto, leyendo un texto en el otro minuto, volver a leer ese texto en el tercer minuto y en el cuarto minuto, volver a hacer una oración, en el quinto minuto cantarle a Dios, en el sexto minuto volver a hacer la oración, y terminar con una acción de gracias a Dios en el séptimo minuto. Entonces ya en 7 minutos tuviste un momento para buscar un acercamiento con Dios. Ahora, 7 minutos de 24 horas que tenemos. Vamos a suponer 8 usted destina para descansar. A lo mejor hasta luego le invertimos 12 horas al trabajo. Las amas de casa, a personas que trabajan en diferentes cuestiones, actividades, a veces son 12 horas las que hay que estar trabajando, a veces no son 8, a veces son hasta 12 horas las que la gente luego está trabajando. Y bueno, el atender necesidades, asearse, tomar unos momentos de descanso, el comer, tomar sus alimentos, o sea, el tiempo lo invertimos en distintas cosas y qué bueno que podemos tener tiempo para invertir en distintas cuestiones. Pero imagínate, de esas 24 horas, ¿no tendríamos tiempo para invertirle a Dios 7 minutos? Estoy hablando de una cantidad muy pequeña, ¿no? Ahora, imagínate eso hacerlo en la mañana y antes de acostar. Seguramente esto va a empezar a traer un beneficio en nuestra vida espiritual. Daniel oraba 3 veces al día. A lo mejor él oraba más tiempo, no lo sé cuánto era su oración, pero en 3 ocasiones del día hacía su oración. Y era un hombre que pudo tener valor, fortaleza, entendió las cosas que estaban por el futuro, es decir, Dios se las reveló obviamente. Pero todo esto fue porque había esa comunión con Dios, esa conexión con lo espiritual. Hermanos y amigos, los afanes de esta vida nos impiden estar recogiendo fruto de lo espiritual. Y eso es lo que dice el texto de Mateo 13, verso 22. Mateo 13, 22, que aparece ahí en la pantalla. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y qué dice? Se hace infructuosa.
Entonces, a veces todas las cosas que hacemos en el día, haga este ejercicio. A lo mejor ahorita ya es jueves. Recuerde de qué fue el sermón del domingo. Piense en lo que Dios le habló el domingo. A lo mejor ya varios hemos olvidado, se nos han olvidado varias cosas que se hablaron ese día, el domingo. Y bueno, puede ser normal, hasta cierto grado es normal. Pero por eso precisamente requerimos recordar, como repasar o nuevamente volver a acercarnos a Dios para lo espiritual nuevamente estar nosotros en esa conexión. Entonces, si no estamos conectados en lo espiritual, los afanes de esta vida van a hacer que nuestra vida espiritual no fructifique, queridos amigos, hermanos. La vida espiritual no fructifica por las cosas que a veces tenemos en esta tierra. Me refiero a todas las actividades que hay que hacer, que sí está bien que las hagamos y cumplamos nuestras responsabilidades, pero siempre es importante apartar unos momentos para estar buscando de Dios. Entonces, piense usted en esos 7 minutos. Orar. Segundo minuto, el primer minuto orando, dándole gracias a Dios. En un minuto puede usted expresarle varias cosas de agradecimiento a Dios por usted, su familia, etcétera. En el siguiente minuto, abrir la Biblia y leer una porción de la escritura ahí, leerse unos cuantos versículos de la Biblia y está leyendo ahí, y después el segundo minuto, el tercer minuto lo vuelve a leer por segunda vez esa porción. Y ya en el tercer minuto a lo mejor usted está ahí hablando con Dios, orando de lo que usted leyó, pidiéndole a Dios la ayuda para entender las palabras que estaba leyendo, etcétera. En el cuarto minuto está ahí cantándole a Dios, en el quinto minuto está ahí otra vez orando. Y no sé, en algún otro momento usted puede expresar otras cosas. 7 minutos que le dedicara. Hágalo como un ejercicio, como una disciplina, así como todos los días usted se echa su cafecito, aunque sea puro cafecito, se lo echa, pero no se va de la casa sin llevarse a lo mejor un pan, un cafecito que se tomó en la mañana y se lo echó, y eso ya es una disciplina. A veces nos echamos 7 minutos en ese cafecito. Bueno, échese un cafecito con el Señor. De ese devocional me refiero. En ese devocional. Hagamos ese devocional, ahí estemos buscando a Dios. Si tiene usted esa oportunidad y lo quiere hacer todavía más amplio, pues lo puede hacer con toda libertad. Nada más estamos planteando aquí una idea. Veamos la siguiente. Entonces, la palabra afán, hermanos, se refiere a aquellas preocupaciones que controlan nuestra vida, nos dominan, que nos quitan la paz, nos roban el sueño, producen ansiedad. Estamos ansiosos, desesperados, queriéndolo resolver todo. Bueno, el afán también, pues, es una cuestión hasta que nos va a generar un daño, porque hay cosas que no vamos a poder resolver. Y nos estamos preocupando más allá de nuestra facultad, inclusive. Más allá de lo que podemos nosotros preocuparnos o deberíamos de ocuparnos. Y bueno, el afán también tiene que ver con ese peligro que nos hace, que nos puede hacer perder la salvación, por lo que ya hemos descrito, ¿no? El afán nos va a llevar a pensar más en las cosas de esta tierra que en lo espiritual, y pasa desapercibido lo más valioso, que es lo eterno. Bueno, hermanos, pues ese es un aspecto. Otro aspecto que vamos a ver también, vamos a ver la siguiente, otro de los factores que pueden afectarnos para entrar al reino de Dios son los falsos profetas. Hermanos, las redes sociales es una bendición en el sentido de que se puede transmitir mucho de la palabra de Dios, pero también son un riesgo porque en las redes sociales pues a veces
pues también están los testigos de Jehová, están los mormones, está ahí alguna agrupación de un falso maestro, un falso líder, dirigiendo a las personas ahí al error, alejándolos de Cristo. Ahorita hay mucha la influencia de la religión judía, como queriéndose mezclar con el cristianismo, lo que son los judíos mesiánicos, que tienen costumbres ahí judaicas trasladadas al cristianismo y que se están promoviendo a través de las redes sociales. Les ofrecen cursos a las personas, los que quieren hablar hebreo, para que entiendas mejor la Biblia, y parecería algo muy bueno, ¿no? Poder conocer la lengua original en la que fue escrita la Biblia para entender más profundamente la palabra de Dios. Eso parece algo bueno, pero además del curso de aprender hebreo, te dan pues enseñanzas de su doctrina, de sus falsos maestros, de sus falsos profetas, y entonces algo que era bueno resultó que me contaminó en cosas malas. Y bueno, la verdad es que es triste también, porque a través de las redes sociales pues ya hay muchas de estas cosas, los falsos maestros. Falsos maestros. ¿Y qué dijo Jesús de esto? Miren, vamos a ver ahí lo que dice Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este mensaje que está aquí hablando Jesús, pues lo dijo en general para todos los que le escuchaban. No solamente eran sus discípulos y los apóstoles, sino también había multitudes de personas que estaban escuchando en ese momento a Jesús. Es el Sermón del Monte. Entonces el mensaje es para todos, para los cristianos y aún para los que están interesados en buscar a Dios y acercarse a Dios. Aquellos que están acercándose a Dios, hermano y amigo, tenemos que guardarnos de los falsos profetas. Dice, vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces ahí nos da una distinción importante, porque nos dice que los falsos profetas, vamos a ver aquí, por ejemplo, la palabra en griego, pseudo profeta. Pseudo profeta. Es como decir un pseudomédico, ¿no? ¿Qué entiende usted por un pseudomédico? Un pseudo policía. O sea, alguien que a lo mejor puede estar vestido de médico o vestido de policía, pero es un impostor. En realidad no es su profesión, no es de profesión. No tiene la preparación, no tiene el llamado, no fue preparado para hacer esa función, ese papel. Entonces, profeta espurio, esa es también la forma en cómo se puede traducir. Un pronosticador, o sea, alguien que se anuncia, ¿no? Se pronostica como un profeta. Un pretendido, alguien quien pretende ser, un impostor religioso, es decir, es un falso maestro. Y nosotros debemos de estar al tanto de eso, hermanos. Los falsos profetas llevan a cabo los ataques. Más adelante vamos a ver algún mensaje relacionado a eso, pero ahorita solamente así en forma concreta puedo decir que los falsos profetas, recuerde, vienen vestidos de ovejas, por dentro son lobos rapaces. Los falsos profetas en realidad no van a acercar a las personas a Dios, sino que las van a alejar de Dios. Su testimonio, sus acciones, su enseñanza en algún momento va a generar que las personas se alejen de Dios. Porque a veces los lastiman es decir, un falso profeta lastima a las personas que estaban con él, porque les pide cosas incorrectas, indebidas. A veces hasta actúa haciendo un abuso emocional, físico de las personas, una manipulación, como ahorita lo que hay de la luz del mundo, es una mafia eso. Y era un hombre que
Pues la gente hasta lloraba cada vez que pasaba por ahí el Señor, ¿no? Pasaba por ahí por la calle en la provincia, ¿cómo le llamaban a esa provincia? La provincia, la ciudad hermosa, no recuerdo bien, hermosa provincia, en Guadalajara. Y bueno, pues pasaba por las calles ese señor y la gente ahí lloraba. O sea, se sentían como si fuera Jesús el que estaba caminando ahí. Yo creo que ni con Jesús hizo eso la gente, pero a este hombre ya lo encumbraron, ¿no? Lo encumbraron, lo pusieron ahí en su... Por cierto, no sé si usted llegó a ver una ocasión, una imagen veíamos de su silla, que es una silla que tiene ahí como en el altar, sobresale de todas y pues traía unas alas, ¿no? Ahí al lado, atrás de respaldo, eran alas, ya se sentía arcángel o ángel, ¿no? Entonces, le cantaban himnos a él, o sea, ya los himnos ya no eran solamente para Jesús, ahora también a él le cantaban himnos. Y en algún momento esa iglesia perdió de vista a Dios y vieron más a ese hombre. Hermanos, el falso profeta tuerce la escritura. Hubo abusos, vejaciones, violaciones de mujeres jovencitas, mujeres maduras, inclusive de niños, niñas. Porque el falso profeta, hermanos, va a hacer ese mal. Por eso decía Jesús, vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son terribles, hermanos. Así es que debemos de cuidarnos de esto. Otra de las cosas que también nos llega a afectar, hermanos, para buscar a Dios son nuestras emociones. Nuestras emociones. Y decimos ahí sentimientos, porque a veces en una o en otra tenemos esa idea, ¿no? Nuestras emociones y sentimientos. Hermanos, todos tenemos emociones. En todos nosotros hay emociones. La tristeza, la ira, el desánimo, una emoción puede ser también el hecho de que nosotros estemos a lo mejor muy deseosos de alcanzar nuestros objetivos, propósitos. Por ejemplo, una persona quiere poner un negocio y se lo platica y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y está escuchándolo y se entusiasma, se siente ahí que sí lo va a lograr y que va a alcanzar todo eso y se siente muy contento, muy feliz. Las emociones son así, hermanos, o sea, son nuestras emociones. A veces nos sentimos fatales, que ya no podemos ir más allá, que ya no vamos a poder dar otro paso más. Una más de estas y ya no me puedo levantar. A veces nos sentimos así. Nuestras emociones, nosotros fuimos creados también con emociones. No solamente es este cuerpo que siente cansancio, también nuestra alma hay emociones. Nos sentimos muy alegres a veces nos sentimos muy entristecidos, a veces nos sentimos molestos. A veces nos sentimos indignados por una u otra cuestión, etcétera. Las emociones las tenemos todos. Y muchas veces nuestras emociones dependen de las circunstancias. Depende de las circunstancias en las que estamos. ¿Cómo se va a sentir una persona que está, a lo mejor que acaba de pasarle un accidente? Tuvo un accidente, no sé, se cayó de las escaleras. O quizás, no sé, iba caminando en la calle, una bicicleta o un vehículo lo impactó y salió ahí proyectado. ¿Cómo se va a sentir la persona? Se va a sentir, pues por un lado se va a sentir como preocupada, afligida, si estará bien. O sea, empieza a preocuparse por su cuerpo, por cómo se encuentra, cómo está, qué sucedió. O sea, las circunstancias van a propiciar emociones. Cuando hay una situación difícil en la familia, un problema con el esposo, pues hay angustia, o hay tristeza, o hay indignación. Las circunstancias van a hacer que nuestras emociones estén trabajando. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque es muy importante que nosotros no dependamos de las emociones.
Si nosotros dependemos de nuestras emociones, hermano y amigo, ¿qué sucede cuando dependemos de nuestra emoción y estamos molestos por algo? Si tú estás molesto por algo, imagínate en la casa, ahí en el trabajo o en la calle, algo sucedió, despertó esta emoción de enojo en ti. ¿Qué va a producir el enojo? Pues ya casi te vas a poner a los golpes con alguien. Porque la emoción, tú estás dependiendo de la emoción. Si no tengo dinero, no tengo trabajo, si esto está sucediendo, ¿voy a sentir tristeza? Sí, puedo sentir tristeza, preocupación. ¿Qué va a hacer si yo dependo de esa emoción? Pues todo lo voy a ver oscuro, gris, no voy a encontrar soluciones, respuestas, voy a terminar a mejor, no sé, desanimándome por todo. Y a veces en esa situación, pues las tentaciones están al orden del día. La tentación a lo mejor a algún vicio, a alguna cuestión indebida, al alcohol, al cigarro, alguna sustancia, o inclusive la tentación de algunas personas que llegan inclusive con tanta tristeza que quieren quitarse la vida. Bueno, nuestras emociones, todos las tenemos, las emociones las tenemos, pero no debemos depender de las emociones. No debemos depender de las emociones. Y en ese sentido, la palabra de Dios es la que nos ofrece la ayuda de Dios o la gracia de Dios para que nuestras emociones sean reconfortadas, consoladas, controladas, que sean nuestras emociones aliviadas. Si tú estás afligido, pues Dios nos ofrece solución en la oración. Dice, ¿alguno está afligido? Pues haga oración. Hermano, entonces imagínate, al orar vamos a encontrar solución a nuestra emoción. Quizás no te cayó el dinero del cielo, pero por lo menos ya emocionalmente no te sientes tan abrumado o abrumado como estabas tiempo o instantes atrás, que ahora tienes más lucidez y claridad para ver cómo hacer las cosas. Entonces Dios nos ofrece, hermanos y amigos, ahí que nuestras emociones, Él puede ayudar a que nuestras emociones no nos controle. Las emociones tienen esa intensidad dependiendo de persona a persona, ¿sí? Eso es también muy importante. Y bueno, los sentimientos o las emociones es el resultado. Perdón, más bien ahí los sentimientos son el resultado de las emociones. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque imagínate si una persona emocionalmente tiende a la ira, pues es una persona que le va a costar mucho trabajo a veces pedir perdón, perdonar a las personas, le va a costar trabajo ahí, inclusive dejarse ayudar. Si una persona tiende a la tristeza como una emoción, pues bueno, a veces va a ser difícil animarlo, que se sienta animado, que vea que va a salir adelante. Y bueno, ¿esto de qué manera estorba o interfiere en nuestra vida con Dios? Hermanos, una persona triste, es difícil que a veces la palabra de Dios entre con toda libertad en nuestros corazones, porque estás pensando más en tu problema, porque estás pensando más en tu necesidad, en tu situación. Es que me siento y me siento así, ¿y por qué nadie me entiende? ¿Y por qué no se ponen en mi lugar? O sea, te encapsulas en el sentimiento, en la emoción, y no permites que venga la palabra, la gracia de Dios para poder hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. O sea, a veces las emociones pueden ser una barrera, un obstáculo. Dios usa nuestras emociones. Una alabanza, seguramente algo, un mensaje, y de repente algo pasó en tu vida y tu emoción, empiezas ahí a llorar y más te sueltas y hablas con Dios y le pides perdón y viene una tristeza, una aflicción. O sea, Dios toca nuestras emociones, Dios alcanza nuestra alma para hacerla sensible, para que nuestro corazón entienda lo que Dios nos está diciendo. En ese sentido, Dios está usando nuestras emociones para sus propósitos y para el bien nuestro. Pero cuando la emoción y el sentimiento te ha gobernado a ti, eso no es de Dios. Dios no te creó de esa manera para que seas controlado por tus emociones y sentimientos.
sino para que la razón y la gracia de Dios esté actuando en tu razón y tú tengas dominio sobre tus sentimientos y emociones. Hermano, entonces a veces esto se convierte en un obstáculo y bueno, es como una forma de ayudarnos a comprender. A veces tenemos ese tipo de dificultad. Los sentimientos eh, en relación a las emociones son cuestiones más prolongadas, porque se han acumulado emociones de mucho tiempo. Me dañó, me hizo daño esta persona y esta también cuando yo era chico, entonces produce un sentimiento que es el resentimiento. Entonces se prolonga, es un sentimiento que tengo ya por muchos años, por mucho tiempo. O es una tristeza que he tenido por mucho tiempo. Es un enojo, una indignación que tengo por mucho tiempo. Hermanos, eso obviamente son sentimientos que nos hacen daño. Bueno, Dios quiere ayudarnos a que esto no estorbe nuestra vida para buscar a Dios, pero debes de entender o debemos de comprender que esos emociones y sentimientos no son de Dios. O sea, Dios no quiere que a ese grado tus emociones y tus sentimientos te estén controlando, te destruyan. Por ejemplo, Dios tiene emoción, Dios ama, Dios se deleita, por ejemplo. Se deleitó a ver a su Hijo Jesucristo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, ¿hay emociones en Dios? Sí, hay emociones. Y nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero las emociones no gobiernan a Dios. Hermano y amigo, también nuestras emociones no deben de gobernarnos a nosotros. Dios nos ha traído para que recibamos su gracia, su perdón y nuestras emociones aún sean sanadas, curadas, nuestros sentimientos sean curados, sanados. Esas heridas que tiene tu alma por lo que tú experimentaste en el pasado, rupturas con alguna persona, un padre que te lastimó, una madre que te lastimó, hermanos que te hicieron daño, un tío que te hirió, que te hizo algún daño físico y además eso se tradujo en un daño en tu alma. Esas heridas que están en el alma, amado, esas heridas, esos sentimientos, Dios quiere sanarlos. Y Dios puede sanarlos. Ahora, pero no debemos permitir que esas emociones y sentimientos nos gobiernen. Deja que Dios esté hablando y Dios se va a estar ayudando para que estas cosas no sean un estorbo, un impedimento para que su gracia actúe en nosotros. Siguiente punto. Bueno, ahí mencionamos algunas emociones: miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría, tristeza, etcétera. ¿Qué dice Santiago, hermanos? Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y sabes, cuando la Biblia habla de doble ánimo, se refiere a una persona que normalmente no tiene fortitud de carácter, sino que más bien las emociones y los sentimientos controlan a la persona. Entonces, una persona que es gobernada por los sentimientos y sus emociones no va a ser constante en las cosas que lleve a cabo. El doble, por eso está escrito esto, hermanos, para que nosotros nos cuidemos de nuestras emociones y sentimientos. No debemos depender, nuestras decisiones no deben depender de nuestras emociones y sentimientos. Y te pongo un ejemplo: Jesús, antes de ir a la cruz, tenía una emoción, había una emoción en él, era la tristeza y la angustia. Y tanta era su tristeza y su angustia que dice que estaba sudando grandes gotas de sangre, caían de su cabeza. Era tanto el estrés que médicamente, eso dirían los médicos, se dilataron tanto, hubo tanta tensión en sus vasos capilares que se abrieron ahí esos vasos capilares y empezó a mezclarse la sangre y el sudor.
Y cuando Jesús estaba sudando sangre con agua, de la tensión que había. Ahora, si Jesús hubiera dependido de sus emociones y de sus sentimientos, ¿qué haría normalmente una persona en esa condición? Huir de ese evento. Eso quiere decir que Jesús no hubiera ido a la cruz si hubiera dependido de sus emociones y sentimientos. Así es que, hermano y amigo, por eso no es bueno nosotros depender de nuestros sentimientos. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Jesús ahí? Oró para poder tener fortaleza y dominio sobre sus sentimientos y emociones y poderlos dominar o controlar y cumplir lo que Él ya había determinado hacer por ti y por mí, dar su vida. O sea que Él estuvo venciendo ese sentimiento para poder cumplir sus objetivos. Hermano, esto lo dice la Escritura porque nosotros tenemos que tener en cuenta eso, cuidarnos de nuestros sentimientos. Bueno, las emociones no tienen carácter moral, pero sí pueden ser un obstáculo para buscar a Dios. ¿Es pecado estar triste? No, no es pecado, hermano. Es pecado en sí, por ejemplo, la ira. Esto es un estudio que a veces hay que explicar con mayor amplitud, pero rápidamente te digo, la ira en sí no es pecado, es un sentimiento, pero una emoción que todos tenemos, el enojo, la indignación, es una emoción que todos podemos tener. El problema es que la ira nos controle. Si la ira nos controla, dices palabras ofensivas, empujas, manoteas o haces cuestiones que dañan a la otra persona. Entonces, ese es el problema cuando la emoción nos controla. Las emociones no tienen en sí carácter moral, pero sí nos llevan a hacer actos o acciones que Dios sí reprueba, ¿no? Y por el influjo o sea, bajo la emoción de la ira, le pegué a alguien. Pues es que me hizo enojar y le tuve que dar uno. Pues no, tu acción es incorrecta. Dios no la ve correcta, no la aplaude ni está agradado de eso. Entonces, no se está condenando ahí el sentimiento, sino la acción que la persona lleva a cabo. Bueno, hermanos, entonces dice también aquí Lucas capítulo 14, verso 16. Entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Entonces, esto que estamos mencionando, hermanos, es un contexto. Hay diferentes cuestiones que las personas pusieron como excusas para seguir o para asistir a la invitación del rey, que es una figura de entrar al reino de Dios. Y entre las excusas, pues vemos aquí a alguien quien estaba casado, enamorado, vamos a ponerlo de esta manera, sus sentimientos, sus emociones le impidieron entrar a esa invitación o asistir a esa invitación y entrar en el reino de Dios. Hermano, pues es algo que puede también afectarnos a nosotros. Bueno, otra cuestión que nosotros tenemos como dificultad es el diablo. El diablo, bueno, la Biblia nos dice, es un ser que ha sido creado por Dios. Y Dios lo creó, hermanos, en su principio, pues era un ser de luz, un ser que honraba y glorificaba a Dios. Pero también nos dice la Escritura que es un ser que se rebeló contra Dios. Es un ser que no está en el cielo,
o sea, no mora ahí, no es su lugar de residencia. Tampoco está en el infierno, el diablo, no se encuentra en este lugar. Dice la Escritura, hermanos, que está en este mundo, es un ser que está en esta tierra ahorita. Y el diablo, hermanos, pues tiene como propósito destruirnos. Somos enemigos de él. Él nos ve como enemigos. Él nos ve como adversarios. Él ve que nosotros tenemos una oportunidad que él ya no tiene. Nosotros en su momento, y cuando digo nosotros, la humanidad, estábamos con Dios, cuando estaba Adán y Eva en el Edén. Por la transgresión que se hizo en el Edén, fuimos separados de Dios. Pero el hombre tiene la oportunidad, hermanos, de regresar a Dios. El diablo ya no tiene esa oportunidad. Y por eso aborrece, odia, desprecia a la humanidad. Y va a hacer todo lo que esté a su alcance y su medio para lograr su objetivo, que no regresemos a Dios. Ese es su objetivo, que no regresemos a Dios. Y si hemos regresado, hermano, pues va a querer separarnos, distanciarnos, hacernos retroceder, desviarnos del camino correcto. Ese es su objetivo. Dice aquí en 1 de Pedro, hermanos, 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, hermanos, pues este ser es como un león que va a buscar destruir, y dice anda alrededor. Este concepto, hermano, no trata de infundirnos miedo, ese miedo que a veces las personas no logran dormir, ¿no? Y que cualquier situación dicen, ay, ahí está. No, no es para eh, no es para que caigamos en esa condición, no, hermanos. Nos habla de la realidad. Eh, y bueno, este ser, hermano, pues también, aunque tiene todo ese deseo y ese propósito, hay algo muy importante que nos dice la Escritura, hermanos. Nada puede hacer sin primero antes pedirle autorización a Dios. Pero como sea, este ser, hermano y amigo, pues lo que busca es estorbarnos. Y la manera más fácil de estorbarnos es a través de los puntos que vimos anteriormente. Nos hace pensar que no hay tiempo para Dios, nos enreda en afanes, estamos preocupados, estamos ahí con emociones difíciles, se acerca un falso maestro, un falso profeta, tenemos ahí situaciones que en este mundo hay, entretenimiento, diversiones, placeres, los deseos de la carne y todo lo que hemos mencionado. Entonces, todo eso, hermano y amigo, va a usar el diablo para lograr su objetivo. Y parece que lo está logrando con muchas personas. Así es que no pensemos que no está trabajando y que no está queriendo interferir o estorbar nuestra vida. A lo mejor ya lo está haciendo de alguna de estas maneras. Por eso debemos de estar atentos. Ser sobrios y velad, dice. La palabra sobrio quiere decir estar vigilante, estar despiertos en el sentido espiritual, y velad, pues obviamente también tiene esta idea, atentos, como el que vigila en la noche. No sabe en qué momento va a llegar el ladrón, entonces está siempre atento al mínimo ruido, al mínimo ahí señal de alarma, está atento a esa situación. Bueno, la obra del maligno es desanimar, hermanos, es tentar. La obra del diablo es a veces hasta generar problemas.
Y otra de las cosas que genera el diablo es incredulidad. Entonces, cuidémonos de estas cosas, del desánimo, de las tentaciones, cuando tú quieres buscar a Dios y hay cosas que sabes tú que tienes que dejar de tu vida, que no le agradaban a Dios, que no eran correctas ante Dios, pues tienes que dejar eso y apártate de esas cuestiones que te son tentación. Cuando hay dificultades, cuando más quieres echarle ganas con Dios, parece que más problemas tienes. Bueno, pues es una manera donde el maligno lo que busca es frenarnos, detenernos. No, pues sí, no puedo. Mejor después o ya más adelante vendrá el tiempo. No, hermano, esa era la estrategia. Sacarnos de la jugada, sacarnos del camino, o poner el obstáculo. Y otra cosa que siembra es la incredulidad. No creo que pueda, eso no es para mí. Es que no sé si yo logre ser realmente un cristiano. Bueno, mira, nosotros no somos cristianos por nuestra propia fuerza o por virtud alguna. Somos cristianos porque Dios ha obrado en nuestras vidas. Entonces, eso es en base a la fe. Muchas ocasiones o en algunas ocasiones Jesús les decía a algunas personas, conforme a tu fe, te será hecho. A otros les decía, vete, tu fe te ha sanado. Hermano, Dios actúa de acorde a la fe que ve en nosotros. Si tú crees que Él te puede ayudar, pues Él lo va a hacer. Es necesario, hermanos, que pongamos nuestra fe en Jesús. Y bueno, pues estamos ya por terminar, hermanos. Regresando a este pasaje, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Así es que, hermanos, necesitamos pues ser valientes, esforzados. ¿Les parece? Y bueno, vamos a terminar. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie unos momentos? Terminamos con una oración. Vamos a tener un tiempo ahí para orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, queremos, Señor amado, darte gracias por tu palabra. Yo te agradezco, Señor, por el momento que nos permite, Señor, en este instante meditar, reflexionar en tu palabra, Señor. Te agradecemos por tu presencia, por la oportunidad de abrir las Escrituras, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú eres el más interesado en ayudarnos a nosotros, Dios. Aquí estamos, Señor amado, nos acercamos a ti, Señor, y pedimos que tú te acerques a nosotros. Señor, ven y toca, Señor, nuestras vidas, toca a cada una de las personas que están aquí presentes, los que están siguiendo esta transmisión, este mensaje. Dios, ahí en su casa también pedimos que tú estés, Señor, ayudándoles. Toca nuestros corazones, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tu palabra esté entrando en nosotros, Señor, y tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Amado, cuánto te necesitamos, Señor. Líbranos del lazo del cazador, del diablo, Señor. Líbranos, Señor, de la peste destructora, Señor. Cúbrenos con tus alas, Señor. Ven y ampáranos, Señor, ante tu gracia, Señor. Líbranos de todo mal, Señor, de aquellas obras que el maligno quiere poner delante de nosotros para desviarnos del camino. Ayúdanos con nuestras aflicciones y preocupaciones, Señor, aún nuestras necesidades que tienen que ser suplidas en casa, Señor, en la escuela, en necesidades personales, en la familia. Oh Señor, rogamos en el nombre de Jesús que tú estés
ayudando a cada persona, Señor. Que no sea el afán, Señor, una red, una trampa, Señor, para nosotros. Ayúdanos en el trabajo, Señor, que sean bendecidos y suplidas las necesidades en los trabajos de cada uno de los presentes. Que no falte, Señor, el alimento y la provisión, Señor, el techo, el abrigo, Señor. Que nada de esto falte, Señor, para que, Señor amado, estemos buscando tu rostro también, Señor, y no estemos, Señor amado, aprisionados por los afanes, por las aflicciones y las preocupaciones, Señor. Suple tú las necesidades. Aún en la salud, Señor, pedimos que